Ayer revisábamos los aprendizajes esperados, el proyecto que iniciamos en busca del gran tesoro. Eh, Socializar la información que aparece. Durante sus estudios seguramente se han encontrado con temas de difícil comprensión y lecturas con conceptos poco conocidos. Para comprender los temas y los conceptos, existen diversas herramientas de estudio, como son los mapas conceptuales y los mapas mentales, entre otras. Estos esquemas permiten organizar e interpretar y explicar la información de manera gráfica, lo que nos lleva a comprender el tema que se estudia. Al igual que otras estrategias y técnicas de estudio, el mapa conceptual comienza con la recepción de la información, es decir, la lectura de los textos. En un texto sobre un tema definido hay palabras clave que van desglosando el tema en pequeños componentes hasta completar el campo conceptual. Los mapas conceptuales ayudan a identificar esas palabras claves. A lo largo de este proyecto aprenderán a organizar, abstraer y representar gráficamente la información por medio de un mapa conceptual en el que se establecen relaciones entre los conceptos expuestos. Una vez que lo logren, definirán las palabras claves para crear un crucigrama que les permita poner a prueba sus conocimientos sobre el tema seleccionado. La actividad además les ayudará a incrementar su vocabulario y desarrollar su comprensión lectora. Al finalizar el proyecto, compartirán sus crucigramas con las comunidades escolares y extraescolar. En este caso solamente va a estar dentro del salón de clases, como les mencionaba el día de ayer, que vamos a hacer el intercambio de crucigramas. Bueno, ya, Muy bien, andaba yo perdido. ¿Qué es y para qué se elabora un mapa conceptual? Parra. ¿Mapa conceptual era el de las llavecitas o era el otro que parecía un esquema? Que luego se me olvida cuál de los dos era. Okay. Sobre todo la cuestión de la visualización y el modo de cómo acomodes o vayas relacionando las palabras con otras, te permiten de un golpe, de un solo golpe, si estás mirando una hoja, y de un solo golpe puedes comprender todo el tema de acuerdo al proceso de cómo tienen acomodado estos conceptos. Amairani, ¿cómo identifican y sintetizan la información que irá en un mapa conceptual? En la práctica, cuando les han pedido que elaboren un mapa conceptual, ¿cómo lo ha hecho usted, Amairani? Cuéntenos. resumiendo la información que tengo o solamente agregando ciertas palabras que yo identifico de qué se trata. En primer lugar, nunca hay que perder de vista lo que es el título de el artículo, del libro, o del tema que estás trabajando. Partiendo de allá, como ha dicho su compañera, se puede ir construyendo lo demás. Encontrar, como se mencionó en el texto anterior, las palabras claves. ¿Cómo encontrar esas palabras claves? ¿Alguien tiene una estrategia diferente a la que ya comentó Mayrani? Jesús, Mauricio. ¿Usted cómo le hace, Jesús? ¿De qué cosa muestra? Es que me perdí. Mau.
¿Usted ha hecho un mapa conceptual? Sí, profe. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo encontró en internet y lo copió? ¿O usted lo elaboró? No, yo lo elaboré. ¿Cómo lo elaboró? ¿Cuáles fueron los pasos que usted realizó? Pues veo ejemplos, cómo se hace, o depende, busco imágenes o algo para ver cómo lo puedo hacer, o busco en Google ejemplos para que yo me dé una idea de cómo lo puedo hacer. Ok, gracias por compartir. Guillermo, ¿qué relación hay entre los mapas conceptuales y el resumen de un texto? ¿Cómo, maestro? ¿Qué Relación relación hay entre los mapas conceptuales y el resumen de un texto? es el mapa conceptual puede organizar la información Y el resumen, de también, pero de otra forma el mapa conceptual es más gráfico. y el resumen es más un texto, un párrafo Sí. o párrafos que lo contienen. Michelle, ¿por qué es necesario comprender los conceptos de un texto para entender su significado? Michelle, no te veo y no te oigo. Fátima, responda por Michelle, por favor. Porque así el texto será más fácil de entender, sabiendo el significado de las palabras. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque muchas veces en un texto, por ejemplo, nos pueden aparecer cosas o conceptos que nosotros no sabemos y es mejor buscarlos e investigarlos para conocer más a fondo lo que nos quiere dar a entender él. Ok, recuerden ustedes de lo que les platicaba el día de ayer, de las diferentes acepciones o definiciones que puede tener un mismo concepto. Partícula tiene un concepto desde la disciplina de las ciencias, y en química y en física pueden tener una diferente comprensión diferente que va a tener en economía o ciencias sociales. Cada uno de ellos va a tener un modo diferente de cómo se comprenda ese concepto. En cuestiones de, por ejemplo, de filosofía. Cuando yo estudiaba mis primeros años de filosofía, el concepto de potencia. Cuando escuchamos la palabra potencia, desde el concepto político y económico, potencia es un país que tiene los recursos económicos, militares y políticos para tener incidencia en otros países. Es una gran potencia. Y podemos pensar en Estados Unidos, Inglaterra, tal vez Francia, Rusia, son potencias, ¿no? Pero cuando entré en filosofía y nos hablaban de la potencia y la existencia, la potencia es en filosofía la capacidad para o la premonición o la moción antes de la acción. Nosotros tenemos la potencia de ser mejores personas. No lo somos, pero estamos en potencia a llegar a ser.
es entre lo que es y no es. A mí me recontraencantaba esos temas filosóficos y el modo de cómo lo discutían y cómo se armaba el conocimiento a partir de esos nuevos conceptos y nuevos valores que uno iba aprendiendo. De esto no hay que perderlo, sobre todo en el nivel básico. No se queden con una sola lectura de un tema, traten de investigar un poco más y sí les recomiendo que vayan encontrando los significados de aquellas palabras, no solamente los que no comprendan, los que son importantes dentro del tema que están desarrollando. Vale. Con esto acabamos este apartadito y ya pues sí, me paso a lo siguiente. ¿Cómo seleccionar los textos? ¿Qué es la tarea que me van a realizar? ¿Es para hoy o es para el viernes? ¿Para cuándo les tengo puesto su consigna que me van a entregar un texto con solamente subir el texto? Ya descargaron su consigna. Sí, lo estoy buscando. La primera tarea es seleccionar un texto que te llame la atención, pero no cualquier texto, no un texto de fácil comprensión, sino un texto que sea de especialista. Si me vas a tomar el tema, como les mencionaba, de la guerra de Ucrania, agarro en textos de universidades o de politólogos o ecónomos que traten este tema. Ellos van a tener una conceptualización muy diferente en el modo de cómo van a plantear sus argumentos o lo que quieren dar a entender con sus escritos. Mientras más especializado sea el texto que vayan a leer, mayor cantidad de palabras pueden aparecer. Pues yo les recomendaría hasta textos de bachiller que ya empiecen a tener acercamiento a los textos que ustedes van a tener que leer durante su formación el próximo año, que ya empiecen a conocerlos cómo son, si tienen acceso o conocen a alguien que esté en el Cobayo o en la Prepa 2, que les puedan prestarle un artículo de alguna materia o algún tema que les interese para que vean cómo es, cómo construyen la información que tienen en sus textos. Recuerdo que cuando estudiaba los bachilleratos, ha cambiado un poco el sistema, pero lo primero que nos hacían era entender el significado explícito y uno más, pero el general y el específico. ¿Cuál es el objetivo general que tiene la materia y cuál es el objetivo específico? Y a partir de ellos se iban desarrollando el semestre, pero había una unidad en lo que nosotros les damos consigna cada mes. A nivel bachiller, lo que te entregan es un temario de todo el semestre. ¿Qué es lo que van a ver durante todo el semestre? Y todo tiene una unidad junto con los objetivos generales y los objetivos particulares que tiene o específicos. De lo general se van especificando cuántos aprendizajes van a tener ustedes a lo largo de ese semestre y cuáles son. Cuando paso a filosofía, se cambia esta conceptualización y aparte nos daban un texto base. Este libro van a llevar, así como algunas, en el caso de ustedes no ha sucedido tanto así, porque el sistema que llevamos en Kimpal es diferente, no llevamos un libro de texto. Los maestros construimos la información, por ejemplo, yo estoy usando este libro de texto, pero de repente les pongo diapositivas, o les pongo algún video, o les pongo, utilizo otras herramientas que al final del día lo que pretendo es que ustedes consigan el producto que se espera de cada uno de los proyectos. Ustedes al terminar el proceso de la secuencia
que les voy impartiendo, al final tengan su producto. Así como les pasó, ya más de la mitad ya me entregó su versión, digo, su borrador, y ya se los corregí y ya se los ajusté, solamente les falta hacer lo que es la portada. Eso es un proceso que hemos llevado. Traten de, pues, preguntarle a si tienen amigos, compañeros, familiares, que les faciliten algún texto de nivel bachillerato para que ustedes vayan conociendo. Si no lo comprenden, es bueno para que les nazca esa inquietud de tratar de entenderlos. Hay lecturas muy densas, de difícil comprensión, pero no imposibles. Si una mente humana la ha podido escribir y construir, otra mente humana también la puede ir desglosando y entenderla. Tenemos la potencia, como les decía hace un momento, a nivel de nuestro conocimiento, de nuestro ser, tenemos esa posibilidad de ir madurando nuestro pensamiento. Y en bachilleres sí les van a exigir que tengan esa habilidad, pero lo van a ir consiguiendo poco a poco. Así como les pasó en primera y secundaria, de que éramos varios los maestros, impartíamos las materias y solo recuerdo la cara de algunos y algunas cuando se les olvidó hacer alguna tarea y les puse 0 allá y después ya les recibí la tarea y les puse menos puntos. Y esto nunca me pasaba en la primaria, pero en secundaria es diferente. Cuando pasan a bachilleres, algo similar mientras se van adaptando va sucediendo. No entiendo lo que está diciendo el maestro. Muchos de los maestros del bachillerato hablan como si fuera ustedes ya tuvieron muchísimo tiempo en bachillerato, porque ellos siempre han dado clase en bachillerato, pero poco a poco los van a ir comprendiendo. Entonces, la tarea es que ustedes me escojan un tema y un texto especializado de lo que ustedes gusten. ¿Cuáles son los temas que pudiésemos estudiar? Aparte de la guerra de Ucrania y Rusia. No, se los puse como ejemplo, pero no tienen que trabajar el tema que le estoy proponiendo de moda. Yo nada más lo decía porque está de moda y está en boga. El regreso a clases. Ok, por ejemplo, buscar los pros y los contras del regreso a clases desde lo que dice la OMS. O, o pudiesen encontrar algún artículo donde digan cuáles son las políticas que está persiguiendo el gobierno mexicano en la razón de que no quiere vacunar a los menores de 12 años, perdón, de 15 años. De 15 para abajo no ha querido vacunar a los niños y niñas mexicanos que no tienen una comorbilidad. De hecho, de 12 años para abajo a nadie ha querido vacunar. Pero por el contrario, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Perú, Argentina, Chile, ellos han determinado que sí van a vacunar a esa población. Uno desde los 7 años, otro de los 5 años, otro de los 2 años. Cada uno lo ha hecho en su debido momento. Por supuesto que sí, Michelle. Sobre la Segunda Guerra Mundial también pueden tener alguna. El holocausto nazi es muy bueno. Perdón, el holocausto judío causado por los nazis es un tema muy bueno. ¿Qué otro tema se les ocurriría? La cuaresma. Uh-huh. Lo de la salud mental ya lo trabajaron conmigo el año pasado, pero si lo quieren repetir, igual lo pueden trabajar. Salud mental durante la pandemia. Ustedes que están más grandes, no sé qué tan cercanos son, por ejemplo, a los problemas sociales que vive Yucatán. Y un dato, a pesar de que somos el estado con menor incidencia de violencia, el número de feminicidios que ha habido ha estado a la alza.
Y no es algo nuevo, sino simplemente que antes no se manifestaba. Habían muertes trágicas, pero como no estaban catalogados dentro del feminicidio, pues no se anunciaba. Y hoy en día sí. Solamente en la ciudad de Humán, desde que emitieron esa ley, ha habido al menos de 8 a 10 feminicidios. Es una cantidad bastante alta. Es al menos más de 1 al año desde que aprobaron la ley. Porque y no solamente Humán en particular, sino también en los otros lugares. O la incidencia de suicidio. El tema del suicidio, en mucha gente en Yucatán toma la puerta falsa o decide acabar con sus vidas en las dificultades que tienen. ¿Por qué? Por la cuestión del alcoholismo y la violencia. También es un tema muy recurrente. Constantemente sale que dentro de las mismas autoridades, allá en el interior del estado, se exceden con el alcohol y terminan chocando en algún accidente donde hay consecuencias mortales, o escandalizando en la vía pública a pesar de ser figuras del servicio público, elegidos por la población. ¿Por qué existe esta cuestión? O pensar en otro tema, en la corrupción, o en temas más nobles como son las expectativas de los jóvenes del siglo, o qué expectativas tienen los jóvenes en la segunda década del siglo XXI. ¿Qué les espera a ustedes en este transcurso? Estamos en el 22, faltan 8 años para entrar a la tercera década del 21. ¿Qué les espera a ustedes como jóvenes? ¿Va a haber repetición? Cuando vieron la pandemia, creo que Sofía me hizo un buen trabajo y se iba mostrando cómo aproximadamente cada 100 años había una pandemia, o el mundo ha experimentado una pandemia. Nada más que ese de, como ya estamos más globalizados y más conectados, la afectación ha sido mucho más fuerte. Apenas llevamos 2 años. Hay una pandemia que duró 7, otra duró 5, otra duró 4. Son eventos que la humanidad ha vivido. Y que en el 29, en 1929, de casi hace 100 años, surgió la Gran Depresión, cuando hubo el quiebre a nivel mundial y las empresas, los negocios, los países se vinieron abajo económicamente y causó mucha hambre, mucho suicidio y mucha desesperación en toda la población. ¿Se va a repetir? ¿No se va a repetir? ¿Está asegurado el futuro laboral de ustedes? Serían preguntas o temas también interesantes que ustedes investiguen en su trabajo. ¿Ha pensado en alguno? A ver, ¿quién hace rato que está? Guillermo. Pues estaba pensando en el holocausto. Ok. Fátima. ¿Por qué tema sería usted? No, les pregunto, sé que están chicos todavía, pero ¿qué quiere ser más adelante? Si quiere ser ingeniero, empieza a leer sobre ingeniería. Si quiere ser enfermera, doctor, doctora, lee material De paracetamol. que vaya en esa línea. Si quieren ser docente como yo, pero no como yo doy clases, sino ser docentes, ver cuestiones de aprendizaje, de conocimiento, de cómo enseñar. Si quieren ser ama de casa, cuál es el futuro de la ama de casa, o amos de casa, porque hoy en día se puede también. La esposa sale a trabajar y el esposo se queda en casa. Pero ninis, por favor, no. De que ni trabajen ni estudien. Eso no. Amairani, ¿usted en qué se piensa perfilar después del bachillerato? ¿En qué carrera piensas
Medicina. Ok. Pues sería bueno que investigara en este tema del crucigrama que va a hacer, algo relacionado con eso que quiere ser más adelante, para que vaya conociendo y no se vaya a desanimar. Albert, ¿alguien quiere ser psicólogo, psicóloga? Yo. Fátima, nada. Enfermero, enfermera. Doctor. Ok. Michelle, yo tengo una sobrina que estudió negocios internacionales. Está muy bien el tema y la cuestión de la conectividad es interesante. Ella trabaja desde allá en el pueblo donde nacimos, así como cantaba Rigo Tobar, y todo el producto lo mandan a los Estados Unidos y a Europa, y ella no tiene que ir a esos lugares. Desde allí, de la oficina donde trabaja, van haciendo todas esas transacciones, relaciones de la cuestión de los productos. Sí, sí es interesante, puedes buscar algo relacionado con este tema, Michelle. Mauricio, ¿usted qué piensa hacer más adelante? Otra vez chamelando, don Mauricio. No sé. Porque mantenidos vamos a dejar de ser. Nuestros papás después de los 18 años ya no tienen obligación, según el Estado mexicano, de seguir Yo no sé, manteniéndonos. profe, todavía no me he decidido. Cumplieron los 18 años, los papás ya no están obligados, pero nos quieren mucho y nos siguen manteniendo. Por ejemplo, a mí a los 30 años dejaron de mantenerme, porque estaba yo estudiando. Ah, no, yo, profe, yo tengo mi propia casa. No está lejos de mi casa, literalmente mi casa que es mía está al lado. Ok. Parra, ¿y La del usted? vecino. Parra, Este, ¿usted en qué campo piensa Ingeniero civil y desempeñarse? otra carrera. Ingeniero civil, otra carrera. A mí yo veo que le gusta mucho la cuestión de la creatividad, de diseño gráfico, por ejemplo. Si hago algo mal, escapo del país. Sí, hay grandes, pues, nadie quiere ser youtuber, que ganan mucho más que algunos No. estudiantes que van Ese grabando profe son tutoriales y $1 por mil Habla visitas. YouTube. Dios me van a cancelar hoy la grabación. Eh, pero preferiría que este proyecto trabajaran algo que les gustaría hacer más adelante para que vayan teniendo mayor cercanía a la información de lo que pretendan ser en la vida. Si les dan vida, si les dan la oportunidad, espero que terminen siendo grandes profesionales y profesionistas en lo que ustedes quieran realizar, que lo que dice que cómo escoger un texto es de gente especializada, de gente que, de textos que estén hablando de un tema en particular, de una materia en particular, de una disciplina en particular, ciencias, ya sea ciencias exactas o ciencias sociales. En mi caso estoy de ciencias sociales, que me encanta, donde 2 más 2 no es 4, o 1 más 1 no es 2. En ciencias sociales lo puedes cambiar y es correcto. Pero cada uno con lo suyo, no demerito las ciencias exactas, solamente que en mi concepción no, no es tan importante. Prefiero yo la cuestión de la relación personalista entre ustedes. ¿Sale? Por mi parte, el día de hoy sería todo. Pues les digo que por favor vayan escogiendo su texto. Ya para la clase del viernes hacemos esta dinámica. Vamos a leer acerca del cine de la Revolución Mexicana, que es un tema. Si alguien quiere ser cineasta, le puede servir. Y hacemos la lectura del texto que nos marcan o busco algún otro y hacer el siguiente paso, que sería el listado de palabras que va a tener nuestro trabajo en busca del gran tesoro. ¿Sale? Por mi parte sería todo el día de hoy.